Si tuviéramos que buscar en la Argentina un autor auténticamente maldito, es decir, estos escritores que son silenciados, que son perseguidos, ninguneados muchas veces, creo que Leonardo Castellani cumpliría muy bien aquel designio. Nacido en 1899, el mismo año de Jorge Luis Borges, con quien mantendría una relación entre fría y hostil, Leonardo Castellani se destaca por haber sido sacerdote jesuita, estudió teología y filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma y psicología en la Sorbona, lo que le da ya un carácter bastante diferente a muchos de sus compañeros de misa. Fue, además de sacerdote, fue profesor, periodista y escritor, y tiene una obra bastante extensa, no solamente en ámbitos clericales. Escribió catecismo para adultos, sus homilías son recogidas posteriormente en un texto recopilatorio, pero también cultivó el cuento, la novela, el ensayo y el texto que nos ocupa, un texto exegético que es el Apocalipsis de San Juan, uno de los libros probablemente más citados y más polémicos al interior del corpus bíblico, principalmente por los alcances proféticos que tiene. Ya desde las primeras páginas, Leonardo habla del método que él utiliza, desechando inmediatamente el alegórico por considerarlo subordinado a la razón o al intelecto. Y es que por vías alegóricas, es muy sencillo poner un color, un animal o una figura y dotarla de una interpretación, que muchas veces puede ser antojadiza y que se va apartando del texto. En el prefacio nos explica Leonardo Castellani que su método de trabajo es, en primer lugar, traducir directamente del griego, verso por verso, versículo por versículo, esta obra. Y obviamente lo que él hace es situarse en hombros de gigantes. Él reconoce que su trabajo está apoyado en la exégesis de otros intérpretes, entre los más conocidos Joseph Pieper, el cardenal Newman y Bartolomé Holzhauser, por mencionar algunos. Ellos serían la tríada, los principales tres autores en los cuales se apoya para realizar esta exégesis. Otra cosa de las que se aparta Castellani para realizar esta lectura es que el Apocalipsis habría sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo para provocar demencia y perdición en los cristianos que intentaban interpretarlo. Esto le parece un disparate. Al igual que considerarlo como un libro simplemente de poesía, un libro creativo. Él piensa que hay un mensaje que es posible descifrar, pero nos hace la advertencia de que muchas veces se han hecho interpretaciones que por el mismo peso de la historia se han caído, como por ejemplo identificar al reino del anticristo con el imperio turco, para así hacer el anticristo un emperador de Turquía, fijando su nacimiento en 1855 y su muerte en 1911. Según esta interpretación, una de las tantas que hay, el anticristo ya habría venido. Pero la pregunta queda reflotando: ¿qué es el anticristo? ¿Qué es la anticristianidad? ¿Qué es el antiser? ¿Qué es esta manifestación de algo que va a traer consigo el fin de los tiempos? Bueno, para Castellani la última herejía, de hecho, no puede haber peor herejía que la de entronizar al ser mismo como a un dios. Ya se ha visto a lo largo de la historia múltiples herejías que van desde negar la Santa Trinidad, pasando por el Islam, a quien considera como una falsificación barata del cristianismo, pues para ellos Jesús es simplemente un profeta, quitándole toda divinidad. Es un hijo elegido, es un favorito entre tantos otros, entre ellos el mismo Mahoma. Esto lo escribió en 1963. Estamos hablando de una época en la que se habían vivido 2 guerras mundiales terribles, se había lanzado la bomba atómica y se vivía una situación denominada como la cortina de hierro. Esta polarización del mundo entre el bloque soviético, el bloque comunista representado por la Unión Soviética y el bloque de las democracias, el bloque liberal liderado por Estados Unidos. Para hacer esta interpretación, el padre Castellani utiliza 2 conceptos clave. El primero es la escatología,
y no escatología, como comúnmente se traduce del griego. Y claro, Castellani intenta introducir este término sin éxito porque todavía se sigue hablando de la escatología, y lo escatológico viene de escatos, que significa excremento. En cambio, escatológico viene de estajón, que es lo último, que vendría a ser el estudio de las últimas cosas. Y bueno, el segundo concepto es el mismo concepto de Apocalipsis, que literalmente sería revelación desde lo oculto, que viene del verbo griego kalipto, o sea, cubrir, velar, ocultar, y la preposición apo, intraducible en castellano según palabra de Castellani, pero que equivaldría finalmente a algo así como a desenvelar, a quitar los velos. La edición que manejo, editada en 2021 por la editorial Pequeño Monasterio, en España, tiene 332 páginas y se organiza a través de 3 cuadernos. El primer cuaderno, que es la parte histórica escatológica, que tiene que ver con los fundamentos, la definición de los conceptos principales, y que tiene relación efectivamente con el concepto que desarrolla San Pablo en su carta a los tesalonicenses, en la que él habla del catejón, que vendría a ser un obstáculo, un dique, que vendría a detener el surgimiento, la aparición del anticristo. Aquí ya con esta carta surgen múltiples interpretaciones. ¿Qué sería eso que detiene la aparición del anticristo? ¿La fe? ¿La iglesia misma? No está claro del todo. ¿Es posible arriesgar alguna interpretación? En efecto, es posible. Pero en lo que se quiere centrar Castellani es cuáles son los presupuestos que tiene para comenzar su trabajo de interpretación, su trabajo analítico. En primer lugar, nos dice que el Apocalipsis es una profecía. Lo dice San Juan en el título, en el cuerpo del libro y en el final. Lo diría el estilo y lo dice en los últimos capítulos, evidentemente los que se refieren a la parusía, o sea, a la segunda venida. Es una profecía para los últimos tiempos. Algunos lo dan como una profecía ya cumplida, otros creen que es una suerte de poema filosófico acerca de la vida de la iglesia, y para otros es una timeless prophecy, así lo dice en inglés, una profecía intemporal. Y bueno, esos conceptos para él ni siquiera necesitan ser refutados, no tendrían ninguna validez. Sí, lo que tendría validez es que es una profecía coherente, que se puede interpretar de alguna manera, y que hay un único hilo de pensamiento que va desarrollándose, se va desenvolviendo a lo largo del libro. Tampoco es un libro indescifrable, es posible interpretarlo, ejercer una hermenéutica y llegar a alguna solución. También dice que el método del hagiógrafo es la recapitulación, es decir, el escritor cesa en su narración y vuelve hacia atrás a una nueva visión. Cesa al llegar cerca de la parusía y recomienza con un nuevo aspecto o desde un punto más cercano a ella. Otra cosa es que las visiones del vidente de Patmos, como se le conoce a San Juan, se desarrollan alternativamente en el cielo y en la tierra, como una especie de contrapunto, ante lo cual habría que llamarlo como el tiempo histórico o el mundo de las realidades morales, como la conversión de Israel, las herejías, los cismas, la destrucción de una ciudad o reino, la guerra y la persecución. Y hay cosas del libro incomprensibles a los antiguos que se han vuelto claras e incluso reales. Y para esto, por ejemplo, él cita el hacer llover fuego del cielo sobre sus enemigos, y eso ya habría pasado en Nagasaki y Hiroshima con el lanzamiento de las bombas atómicas. O el ver y oír hablar a la imagen de la fiera en todo el mundo, vuelto posible hoy, bueno, en los años 60, a los que se refiere Castellani, gracias a la invención de la televisión. Ni qué decir que, por ejemplo, el internet ya es una profecía que ya se habría cumplido en ese ámbito. El libro, por lo demás, sería un libro de esperanza, incluso ante la predicación de cosas tan tremendas. Esas cosas ya estarían en nosotros, y la última es que su interpretación puede estar errada, aunque no en todo. Ahí es importante recalcar este punto, esta nota de humildad. Hemos visto a muchos intérpretes de este libro que se arrogan la potestad absoluta y el conocimiento pleno de que lo que están interpretando no se equivocan, no tienen ningún yerro. Castellani, previsor ante aquello, nos dice que podrían haber fallos, pero no del todo. Algo puede haber. Sobre el punto este del optimismo, les voy a citar textualmente, aparece en la página 133 y dice: después de mucho tiempo, el Apocalipsis se me convirtió en un alivio.
es un librito de esperanza en último término. El talante del cristianismo no es pesimismo, menos aún es el optimismo beato de la filosofía iluminística, el famoso progreso indefinido. La profecía cristiana nos da una posición que está por encima de esos dos extremos simplistas, en donde caen hoy todos los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. El mundo vano, catástrofe intrahistórica que condiciona un triunfo extrahistórico, o sea, una transposición de la vida del mundo en un trasmundo y del tiempo en un supertiempo, en el cual nuestras vidas no van a ser aniquiladas y luego creadas de nuevo, sino, como es digno de Dios, transfiguradas ellas todas por entero, sin perder uno solo de sus elementos. Hay un pasaje que se repite en el Evangelio según San Mateo y según San Marcos, en el cual los saduceos, tratando de pillar al maestro, a Jesús, le preguntan de forma hipotética qué pasaría si una mujer se casa con varios hermanos, porque van muriendo y cada hermano se va quedando con la mujer, en caso de resurrección y de que todos sean justos. Estos hermanos, ¿cuál de todos los hermanos se tendría que quedar con la mujer en la otra vida? Y bueno, Jesús les dice que la vida en el otro mundo no tiene nada que ver con esta, y lo compara con la vida angelical. En ese sentido, la transposición del tiempo en un supertiempo tiene que ver con una transfiguración completa de cómo es el mundo existente, con el venidero, con el que se vaticinan las escrituras. La postura de Castellani finalmente no es la de un beato que exhorte a la conversión, a la oración piadosa, a la purificación. Al contrario, el valor de este libro es que está escrito para los escépticos, para los ateos, para personas de cualquier credo, que sin embargo tenga el interés de conocer cuáles son las diferentes líneas de interpretación y cómo se va desenvolviendo el libro, porque el trabajo de Castellani es arduo. Él va verso por verso y lo va analizando, versículo por versículo. Una de las cosas principales que menciona Castellani es que cuando se le dice a un no creyente, se le habla del Apocalipsis o del Anticristo, es común recibir como respuesta: no, estos son pavadas, a mí qué me importa, son cuentos de viejas. Pero Castellani dice: pero ¿y si en vez de usar la palabra anticristo usamos la palabra bomba atómica? Podríamos hablar de la bomba atómica como el desencadenante último, como la posibilidad cierta de que el hombre termine autodestruyéndose. En varias de sus páginas también menciona a China, no sé que estamos en los años 60, pero ve como a China como esta suerte de imperio ateo, imperio mecánico, con un ejército de miles, de centenares de hombres, capaces de tomar por asalto al planeta entero si lo quisieran. Y si bien no hace una identificación plena con el anticristo, sí dice que es uno de los elementos que se debería considerar, que no lo podríamos obviar en la ecuación. Otro elemento también vendría de la mano de estas organizaciones que buscan unificarnos en una suerte de único reino, esta idea global de tener una moneda, una lengua, un gobierno. Para Castellani esto sería una pretensión que ya viene anclada en el antiguo imperio romano, de vocación universalista, al igual que la religión católica, pero la diferencia es que vendría siendo desde un ente totalmente secularizado, ateísta y materialista. Se le podrá reprochar a Castellani que el hombre, desde que hombre, está en guerra constante. Es verdad. De hecho, desde que el hombre se organiza políticamente a través de estados, aún los más primitivos, es que la guerra existe. Es una realidad palpable. Pero la gran diferencia es que antes no existían ojivas nucleares. No era posible destruir el mundo en una guerra desatada, y eso es lo que hace pensar que estamos en una suerte de últimos tiempos, que por lo demás ya aparece la tradición hindú con el Kali Yuga y con otros sistemas de creencias, con otras creencias que señalarían que estamos viviendo una suerte de cuenta regresiva.